Hola, hola, ¿qué tal amigos? Dios le bendiga más en este hermoso día que el Señor creó para usted y para mí. Sean todos bienvenidos a esta su dosis de psicología, que como ya saben es una sección donde compartimos un tema de interés psicológico. En esta ocasión estaremos hablando sobre lo que es la violencia psicológica. Pero antes de hablar de este tema en sí, de desarrollar esta clasificación de violencia, vamos a estar hablando qué es la violencia en términos general. Bien, la violencia es la acción de emplear fuerza ya sea tanto física como emocional, simbólica sobre la vida de alguien para coaccionar, intimidar y sobre todo para ejercer control. Este tipo de violencia, la violencia en general, puede darse de manera explícita, ¿verdad? De manera directa, ya sea con agresiones físicas o de manera verbalizando las agresiones, por ejemplo, o de manera indirecta también puede darse lo que es la violencia, como pues con negligencia, discriminación y todo eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de la violencia en general, ¿verdad que sí? Hay clasificación de lo que es la violencia, que está la psicológica, que es la que vamos a estar tratando hoy, está la económica, la sexual, así como también la física, que es una de las más común, o más bien de la más conocida. No necesariamente de la más común, porque la psicológica que estaremos tratando hoy es una inclusive de la más común, aunque suele ser desapercibida, lamentablemente. ¿En qué consiste la violencia psicológica? La violencia psicológica se presenta con el objetivo de dañar la estabilidad emocional de alguien. Todo lo que vamos a estar hablando hoy se resume en esto. Violencia psicológica daña la estabilidad emocional de las personas y puede manifestarse la violencia psicológica con insultos, como en la violencia física, humillaciones, desvalorizaciones, difamaciones, rechazo, amenaza, etc. La violencia psicológica se diferencia de la física y es que no existe, por ejemplo, la fuerza física, el golpe, pero la parte emocional es la que es más afectada. Y puede inclusive la violencia psicológica pasar desapercibida, inclusive normalizarse en algunos contextos. Pero sin embargo, sus efectos a corto y largo plazo son devastadores, amigos. Vamos a estar tratando 4 características de lo que es la violencia psicológica. La primera es el control. Vamos a ir a un contexto de una relación de pareja con este matiz o esta dinámica de violencia intrafamiliar, donde existe una violencia intrafamiliar o de pareja o cualquier tipo de violencia. Generalmente existe un control donde la víctima o la persona afectada pierde toda autonomía de tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, en la violencia de pareja, ¿qué me voy a poner? El abusador o la persona que ejerce la violencia generalmente es quien tiene estas decisiones, incluyendo qué se va a vestir la persona, la víctima o la esposa, ¿verdad? La persona afectada. Otra característica muy dominante en lo que es este ciclo de violencia es la manipulación. La manipulación es similar al control, pero la manipulación se diferencia del control de que la manipulación se ejerce de manera sutil, suavecito, con el objetivo en la manipulación de hacer creer a la víctima que necesita a esa persona, necesita al agresor y crea lo que es un nivel de codependencia emocional y la manipula llevándola al contexto donde esa persona que ejerce la violencia psicológica quiere llevarla. Hay otro tipo de característica en la violencia psicológica y son las críticas destructivas. ¿Qué son las críticas destructivas? Bueno, sabemos que existen críticas constructivas, que son las que motivan, ¿verdad?, al crecimiento, a dar lo mejor, a ser mejor. Pero las críticas, esas son las constructivas, ¿verdad? Perdón. Pero las destructivas tienen un matiz y es
que el matiz de la crítica destructiva es la desvalorización y el menosprecio. Y similar a toda la violencia psicológica, las críticas destructivas tienen un enfoque que es tirar al piso a quien se le ejerce esa crítica, ya sea en el contexto de la pareja, en cualquier contexto. En la crítica destructiva es similar a lo espiritual, que en lo espiritual hay varias voces que nos hablan, que nos pueden hablar, ¿verdad? Está la voz de Dios, está la voz del enemigo y está la voz nuestra, la voz de nuestros miedos, de la carne, etc. Sabemos que la voz del enemigo, en este caso, sería la crítica destructiva, que es la que nos tira al piso, nos desvaloriza y nos señala siempre lo que está mal. Mientras que la voz de Dios nos enseña lo que está mal, pero nos da la luz y la oportunidad, ¿verdad que sí? Entonces, la crítica destructiva es donde se enfatiza lo que es el defecto, lo que está mal. Por ejemplo, en el contexto de la pareja, las críticas destructivas, como dije, pueden pasar de manera sutil, inclusive pueden normalizarse. ¿Por qué? Porque en el contexto de la pareja, por ejemplo, se cree que hay un derecho legal de ejercer cierta violencia, cierta crítica en este contexto de violencia, ¿verdad que sí? Pero sabemos que no es así. Hay otra característica y es la sugestión. La sugestión, que es una característica de la violencia psicológica que estamos tratando hoy, es la sugestión. Sugestionar a alguien es llevar a esa persona a pensar lo que yo quiero que esa persona piense o hacia donde yo quiero que vaya. Eso es sugestión y es una manera de manipulación también. Es un sinónimo, podríamos decir, aunque es diferente, ¿verdad que sí? Y es este tipo de característica dentro de las 4 que hemos mencionado, tienen algo en común, que es ejercer el control general de la persona. Que esa persona pierda su autonomía, que esa persona pierda su esencia, ¿verdad? Y es una característica que lamentablemente vemos mucho en ciertas dinámicas de relaciones de pareja, ¿verdad? Lamentablemente, y sobre todo, amigo, que esto ocurre tristemente de manera sutil. Tanto la violencia psicológica como las críticas destructivas suelen ser de manera tan sutil, pero como ya dije, a la larga, a corto, largo plazo, ejerce un daño muy, muy sustancial sobre la vida, no solo de la víctima, sino de todo el entorno. Quiero compartir con ustedes, como de costumbre, una dosis bíblica, un refrigerio de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y está en 2 Corintios 3:17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Espíritu con E mayúscula, ¿verdad? El Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿verdad? Ahí hay gozo, ahí hay plenitud. Entonces, amigo, en conclusión, el único que esclaviza es Satanás. El único que nos destruye, que quiere vernos destruido, es Satanás. De modo que aquí hemos visto algunas características de lo que es la violencia psicológica, sobre todo las críticas destructivas, ¿verdad? Y aquellos matices, está también la normalización de la violencia, normalizar la violencia, normalizar que yo tengo ese derecho, ¿verdad? Eso es una característica sustancial en la violencia psicológica que debemos estar apercibidos. Amén. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de esclavitud, ¿verdad que no? Él fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y por eso somos libres en Él. Amén. Dios le bendiga y hasta la próxima.